noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Entonces, me llamo Arnaud, soy agregado audiovisual regional para los países andinos. Voy a un poquito animar este conversatorio con los amigos, estoy seguro que nos conocemos un poquito con Carlos. Acabo de conocer a José, pero son amigos porque son aliados de la diversidad en la gran pantalla, creo. Entonces, es un conversatorio que vamos a tener como ahora. Vamos a explorar como varios momentos quizás de la vida de una película o vida de un artista, y para hablar de diversidad. Vamos a hablar un poquito de Francia, porque creo que desde la Embajada de Francia que represento es como unos líneas de trabajo que nosotros tenemos de apoyar la diversidad en la pantalla, pero es más que todo un conversatorio, es entre nosotros, pero también con ustedes. Entonces, si tienen preguntas, me gustaría que no duden en hacerlas durante este conversatorio o al final. Y quizás antes de empezar, agradecer por supuesto a la Alianza Francesa que nos acoge en esta sala, y al Festival de Lima, que es realmente también un aliado a la diversidad en la pantalla, porque ellos trabajan en líneas de diversidad a nivel mundial, como mostrando cine francés, cine peruano, cine andino y cine de toda parte del mundo. Pero eso lo hablaremos, por supuesto, a través de José, que tiene una parte. Entonces, no sé si señores quieren dar una palabra de bienvenida antes de empezar, pues nos vamos con unas ideas. ¿No? Vamos sí. Desde el principio. Bueno. Sí, saldrá cosas. Perfecto. Entonces, me gustaría quizás empezar la conversación con ustedes, quizás hablando un poquito de trayectoria de vida, porque ustedes ahora son como, o hacen cine de diversidad en unas partes del mundo, trabajando en Perú y también afuera. Entonces me gustaría pedirles, preguntarles, ¿cuál fue como realmente el primer momento para ustedes de tener esta idea que el cine, la diversidad en la pantalla es importante? Es decir, como el primer encuentro que ustedes con el cine de un otro país, de una otra región, de un otro idioma, que fue el momento impactante para ustedes y que empezó un poquito su carrera. Sí, bueno, yo me considero un cinéfilo, comencé a ir al cine desde muy pequeño, creo que a los 10 años ya estaba yendo al cineclub aquí en Lima. Tuve la suerte de conocer críticos de cine, seguí una revista de cine especializada, y luego me invitaban a sus clases de cine en la universidad. Me iba de muy joven a cursos de cine libre, ¿no? En la universidad. Y soy una persona que consumo mucho cine. Entonces, durante los años, eso me lleva un poco a compartir, ¿no?, mis descubrimientos, mis gustos, luego que me he convertido en programador de cine, con los espectadores, ¿no? Entonces, cuando programo películas para el Festival de Lima, entre la sección aclamada, o ahora un festival de cine peruano, me gusta compartir mis vivencias, mis descubrimientos con el cine, con los espectadores. Esa es un poco la conexión, eso es lo que me hace feliz a mí. Bueno, en mi caso en realidad, hola, soy Carlos Romeño Palma, soy cineasta. Bueno, desde mi punto de vista, que es más bien desde un punto de vista desde la creación, en realidad, todo en realidad parte siempre desde un punto de vista personal o digamos íntimo, familiar, pero ahí también existía como esta dosis también social de la falta de representación de la comunidad LGBTIQ+, que está en la pantalla, ¿no? Y claramente que si tú citas ejemplos dentro de la región, pues pueden haber demasiados títulos, sobre todo en países como pues, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, pero en cuanto a Perú, todo estaba sumamente concentrado dentro de la capital, y había unos cuantos ejemplos solamente en algunas regiones como Loreto o Ayacucho. Entonces digamos que en esa combinación entre pues redescubrirme yo a través de mi cine y al mismo tiempo darme cuenta de la representación en la pantalla, yo soy medio maníaco, entonces yo siempre estaba viendo pues
en los resultados de DAFO y tal, quiénes ganaban y quiénes eran los cineastas, y me he dado cuenta, y claro, de acá a 8 años no va a haber una nueva película LGBT, ¿no? O sea, digamos, porque no está siendo financiada. Entonces, digamos que todo eso en realidad me hizo ver hacia afuera, ¿no? Y ver de qué manera pueden existir oportunidades en el extranjero, sobre todo en Europa, para poder hacer cine, ¿no? Pero sin al mismo tiempo perder la mirada que yo estaba buscando desde mi propio cine, y sin tratar de que sea también una mirada exotizada sobre lo que yo estaba viviendo o sobre lo que yo podía hacer. Porque de alguna u otra manera también tengo un privilegio, ¿no? O sea, digamos, poder hacer cine, bueno, hago un montón de cosas más, pero poder hacer cine, poder dar una cámara y poder hacerlo, también me da un poder sobre las imágenes. Entonces, en esa disyuntiva, digamos, fue en el cual pues empecé a mirar hacia afuera y pues empecé este diálogo. La pregunta, ¿ustedes dos crecieron en Lima o afuera de Lima? ¿Como en una ciudad grande? En qué tipo de contexto cultural crecieron? Porque acceder a diversidad en la pantalla, que sea pequeña o grande, a veces no es tan fácil. Entonces es una primera pregunta. Yo crecí en Lima, pero en la época que iba al cine se estrenaban películas de Bergman, de Woody Allen, de Scola, se estrenaban películas internacionales, ¿no? Y eso hasta comienzo de los 80, cuando ya comienzan a desaparecer, ¿no? Los estrenos internacionales, entra el VHS y el panorama cambia, ¿no? Y se veía cine internacional en sitios como la Filmoteca de Lima, donde acá tenemos a Norma Rivera, que era la encargada, ¿no? La directora. Entonces era... Pues en mi caso yo sí tengo una relación un poquito extraña. Yo en realidad me crecí en Barrios Altos y mi papá me llevaba a un cine súper cercano que era el de La Victoria, y ahí proyectaban películas hindúes. Y digamos que esa fue como que la formación que yo tuve, pero súper así como en partículas. Y ahí todo era la televisión, ¿no? O sea, todo lo que uno podía ver en la televisión. Y ahí lo interesante fue que hubo un tiempo en mi familia, bueno, por situaciones económicas y tal, nos tuvimos que mudar. Y durante largos años de mi vida no tenía televisión. Entonces yo solamente escribía. Entonces digamos que también creo que esa ausencia me hizo, creo que, volcar todo hacia las imágenes, ¿no? Las que no podía dar de alguna manera. Voy a contar también creo que es importante esas primeras preguntas, porque a partir de eso sabemos un poquito quiénes son ustedes y con qué mirada también están hablando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy del campo, como en Francia, y mi primer encuentro con la diversidad es realmente en el marco de un programa de educación en la imagen que tenemos en Francia, que permite acercar niños a una experiencia de cine para ver películas, muchos tipos de películas. Por ejemplo, yo me recuerdo súper bien de la primera película que vi en este programa, que era La Source du Mal, Hitchcock, no sé cómo se dice, La Sed del Mal, quizás en español. Y después vi una película de Turquía y una otra película de la India, y que para mí fue como un shock, porque realmente yo tenía solo televisión y no más, y que al final encontrar la diversidad se necesita unos espacios, se necesita primero obra y espacios. Por eso que a través creo que de estas tres puntos de vista, uno de que ahora es como un curador de festival, a través de un creador, a través de una institución, vamos a explorar este tema de la diversidad, si les parece. Me gustaría, entonces, creo que ustedes, después de este primer encuentro con la diversidad de la creación, entonces, como fueron también afuera para estudiar o para conectar con este mundo de la diversidad. Entonces me gustaría que explicar un poquito quizás su trayectoria de vida, porque cómo lo hicieron, cómo se conectaron, cómo también recibieron estos otros países, que sean Suiza, o también tú tienes un recorrido bastante grande con Francia a través de varias experiencias. Me gustaría escuchar cómo fue este encuentro y cómo recibieron estos otros talentos o instituciones. Seguimos con José, quizás, primero. El 83 parto a Ginebra porque tenía familiares que vivían ahí, y hoy estudié francés, pero pasar todo el tiempo en el Cineclub Voltaire, un cineclub muy famoso de un portugués, Rui Nogueira, que se había hecho famoso por publicar un libro de entrevistas con Jean-Pierre Melville, ¿no? Y lo encontré en un festival a Nogueira y me dijo: mira, solamente publicó un libro y eso es todo. Me paso la vida viajando
no soy feliz. Un libro muy famoso de entrevistas con el cine, ese boom, Jean-Pierre Melville, era parecido al libro de Hitchcock, ¿no? De Truffaut con Hitchcock. Bueno, y pasaba mi tiempo en ese cineclub, y a retrospectivas, descubrí directores. Era un sitio muy peculiar porque los fines de semana hacían maratones, viernes, sábado, domingo, sin parar, ¿no? Descubrías toda la filmografía de un director. Una locura, pero era mi época como estudiante, una época feliz, ¿no? Bueno, digamos que mi experiencia va más hacia el lado de que pues yo estuve en una universidad donde no llevé un curso o no llevé una especialidad de cine en sí misma. Era una universidad pues acá en Lima, orientada más hacia los negocios, digamos. Entonces, claramente de que, claro, el pasaje 18 de Polvos Azules era mi único lugar donde podía obtener cine, después descubrí pues plataformas y todo eso. Y en ese trajín, digamos que me doy cuenta de que también por deberes familiares que no puedo sentarme para hacer una maestría, ni poderme, ¿no? O sea, porque tengo una mamá que tengo que cuidar, etcétera. Entonces yo sabía que necesitaba pues cosas cortas, pero que al mismo tiempo me den alternativa de poder crecer y sobre todo, que era lo más importante para mí, era ampliar mi red de contactos. Entonces yo tracé, también entonces investigué todas las rutas posibles y pues me inventé una ruta y la ruta más próxima era pues Berlinale Talents, que es esta cumbre de cine tanto en Argentina como en Alemania. Y en paralelo a eso, otra, digamos, alternativa, que en este caso pues fue de la Embajada de Francia, que fue la FEMIS, que fue estos estudios de 2 meses y medio en el 2020, que en realidad se llevó a cabo en el 2021 por la pandemia. Y en ese marco yo sabía que esa era la ruta, digamos, como para poder llegar, ¿no? Y poder seguir escalando. Y a todas las residencias que yo he ido hacia mi paso, he llegado gracias a la anterior. No tanto como digamos, como una medallita que estás llevando, sino por los conocimientos que adopté en ese espacio, pude aplicarlos en la siguiente. Y es súper interesante porque yo tenía siempre como trabas al momento de escribir, la postulación o las traducciones al inglés o en el caso del francés, etc. Entonces digamos que en ese trajín pude ir descubriendo todas las rutas posibles y es así como fue de Berlinale Talents a la FEMIS, de ahí el de Locarno, San Sebastián y tal. Y finalmente la última parada ha sido la Fabrique Cinema en Cannes, ¿no? Que en realidad llegué gracias a todo lo anterior que había hecho, porque yo sabía que no iba a llegar ahí tan fácilmente, ¿no? Llegué así, pero armando un caminito, sí. Sí, pero el camino es importante en cine porque, bueno, hacer una película puede ser súper complicado y son muchas competencias que se necesitan y claramente así funcionan también las oportunidades de apoyar a los nuevos talentos. Se necesitan como un camino, entender cómo funciona todo eso, todos sí, cómo funciona también la Fabrique, quizás vamos a hablar un poquito de la Fabrique porque la Fabrique es voy a presentarlo y después escucharemos su experiencia y quizás después hablaremos de Cannes para conectar un poquito con el tema de Francia. La Fabrique es una oportunidad del Instituto Francés de París que permite, que selecciona cada año, tengo una duda, 8, 10, bueno, 10 jóvenes de toda parte del mundo. Es una convocatoria a nivel mundial, reciben 150 candidaturas y de estas 150 seleccionan 10 que van a ir a Francia para tener una formación y hacer también encuentros para facilitar la creación de oportunidades para estos talentos. Entonces, no sé si quieres un poquito hablar de esta experiencia, porque es una experiencia que realmente da un apoyo a estos nuevos talentos que me parece clave para unas carreras. Entonces, sí, bueno, con respecto a todas las formaciones anteriores, creo que la Fabrique Cinema ha sido la mejor de todas. Creo que todas han tenido como que su punto importante, pero creo que la Fabrique ha sido, pero como muy grande, muy grande. Porque yo ya había estado en el Festival de Cannes en el 2019 por la película Canción Sin Nombre. Claro, pero fui como una película, entonces yo era parte del equipo de la película porque trabajé ahí, entonces esto era como, pues,
juerga, fiestas, conocer gente. Yo tenía 20 y pico años, era joven. Pero no iba con un proyecto mío que esté sobre mi nombre y sobre todo, lo más importante, buscando financiamiento, ¿no?